Mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos en el día de hoy al estudio bíblico que he llamado El misterio revelado de la cruz. Y por supuesto, antes de iniciar, quiero invitarlos para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias por la vida, gracias por el vestido, gracias por el alimento, gracias, amado Rey de Gloria, por todas las cosas y todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas. Y oramos a ti, querido Espíritu Santo, para que tú nos guíes, para que tú nos instruyas y tú nos enseñes a discernir este misterio maravilloso en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado El misterio revelado de la cruz. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, el verso 17, donde la palabra del Señor dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y estas son palabras del apóstol Pablo. Dios, en la eternidad pasada y antes de la fundación del mundo, decretó la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el lugar donde Jesús llevó nuestros pecados sobre el madero, como dice 1 Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Justamente es allí en el madero de la cruz donde murió su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el decreto de la cruz de Cristo, dictaminado por Dios antes de la fundación del mundo, preparó todos los instrumentos útiles para que dicho propósito se pudiera cumplir en el tiempo predeterminado por Dios y para nosotros en el tiempo preciso. Dice Gálatas capítulo 4, el versículo 4, lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando uno mira la Sagrada Escritura, hay un verdadero orden cronológico en los eventos predecretados por Dios antes de los tiempos de los siglos. Así que el decreto de la cruz de Cristo fue eficaz y no hubo nada en el transcurso de los siglos que pudiera frustrar ese propósito. En el decreto de Dios
no hay nada condicionado por alguna cosa que ya no estuviera prevista en ese decreto. Pero para la ejecución del plan de Dios, obviamente, se iban a requerir medios y condiciones, pero aún esos medios y esas condiciones también ya habían sido predeterminados por el decreto de Dios. Por ejemplo, Dios simplemente decretó salvar a los pecadores, pero también determinó los medios conducentes para efectuar el cumplimiento de su decreto. En Hechos, capítulo 2, el versículo 23, dice la palabra del Señor. 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto implica, amados, que el decreto incluyó entonces los instrumentos que Dios necesitaba, el tiempo y la gente que debía cumplir con lo establecido por Él para el cumplimiento de su propósito eterno. Esto, por supuesto, es formidable y extraordinario. Leímos en 1 Corintios 1:17, Pablo refiriéndose a sí mismo y diciendo que Cristo no envió a Pablo a bautizar en agua, sino a predicar el Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio?, nos preguntamos nosotros. Indudablemente es la predicación de la cruz de Cristo, que es lo que Jesús en su cuerpo y por medio de su muerte hizo por los elegidos de Dios, es decir, por la iglesia. Predicar el bautismo en agua no cumple con el propósito de la cruz de Cristo. Únicamente cumple el propósito eterno de Dios, la predicación de la cruz de Cristo. Nosotros no predicamos para bautizar, predicamos para salvar. Para lo que dice según 2 Corintios 2:14, donde la palabra dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tiene que quedarte claro, amado pastor, predicador, hermano, hermana, que lo que produjo la iglesia no fue el bautismo en agua, sino la cruz de Cristo. El propósito de la cruz de Cristo fue producir la iglesia. Todo entonces lo que no sea producido por la cruz de Cristo no forma parte de la iglesia, no es la iglesia. ¿De dónde entonces salió la iglesia? Contestemos la pregunta sencillamente. La iglesia salió de la cruz de Cristo. Y si la iglesia salió de la cruz, entonces la iglesia es Cristo mismo en ti y en mí. La iglesia es la vida misma de Cristo sobre la tierra. Nosotros somos la expresión de la vida de Cristo en este mundo. Solo entonces, amados, lo que es Cristo, podemos afirmar categóricamente que es la iglesia. Lo que salió de Adán, por ejemplo, se llamó Eva. Pero lo que salió de Cristo, del costado de Cristo, se llama hoy la iglesia. Dice Colosenses, capítulo 3, el versículo 11, lo siguiente. Colosenses 3:11. Dice la palabra de Dios, definiendo a la iglesia, donde no hay griego ni judío, circuncisión
ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Esa parte es muy importante. Notémosla y entendámosla, que Cristo es el todo. ¿En quién? En todos. ¿En todos quiénes? Nosotros que somos su iglesia. Porque así como todo lo que procedió de Adán, que fue Eva, todo lo que procede de Cristo se llama la iglesia. Eva no fue formada del polvo inerte de la tierra como Adán, quien era polvo, con aliento de vida. Así entonces, como Dios utilizó a Adán para formar a Eva de su costado, de algún modo también utilizó a Cristo para formar su iglesia. Es el tipo perfecto. Por eso Adán es el primer Adán, Cristo es el segundo Adán. Eva nació mediante el sueño de un hombre y la iglesia de Cristo nació mediante la muerte de sí mismo, del postrer Adán. Eva es del pecado, la iglesia es sin pecado. En Génesis capítulo 2, verso 21 y 23, que tú conoces y voy a ponerte la tarea de que lo leas, por favor. Sabemos que Eva fue sacada de la costilla de Adán. Pero en Juan 19, 31, nos llama la atención algo extraordinario que nuestro Señor Jesucristo hizo frente a sus discípulos. Juan 19, 31. Dice, entonces los judíos, 31. Sabemos que la iglesia fue sacada del costado de Cristo. ¿De dónde? De donde fluyó sangre y agua. Eso significa que cuando el centurión romano traspasó su costado, la obra de la salvación ya estaba realizada. Y eso llevó a Cristo a exclamar con voz angustiante y fuerte, todo está consumado o consumado es. La sangre, amados, trata entonces con los pecados del hombre. Y el agua trata con las impurezas y con la ignorancia espiritual tuya y mía. La sangre de Cristo fue derramada con la finalidad de que fuéramos devueltos al propósito original de la creación del hombre, que es la vida eterna. Y el agua fue derramada del costado de Cristo con la finalidad de hacernos santos y de presentarnos ante Él sin mancha y sin arruga. La sangre fue para salvación y el agua para santificación y vida. Y sabemos que el agua es tipo y sombra de la palabra de Dios. ¿Para qué el Cristo resucitado le mostraría a sus discípulos su costado? En Juan 20:27 dice la Escritura: luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esta acción la ejecuta el Señor resucitado para que ellos fueran creyentes. ¿Y qué era lo que ellos debían creer? Que efectivamente la iglesia salió de ese costado y que nació mediante sangre y agua. Y eso es un misterio extraordinario y maravilloso. En Efesios 5:25 encontramos el propósito claro de lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. 5:25 dice:
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que fuera ante él una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Lo cual implica que ese es el propósito final de la revelación de la palabra de Dios. La iglesia, amados, fue el propósito entonces de la cruz de Cristo. La iglesia sin pecado fue el plan preconcebido por Dios desde antes de la fundación del mundo y ya lo cumplió. ¿Qué nos toca cumplir entonces a nosotros? Como iglesia sacada del costado de Cristo, nos toca entonces hacer lo mismo que anunció Pablo en 1 Corintios 1:17, que ya leímos. ¿Y qué hizo Pablo? Él no se dedicó a bautizar en agua, sino a predicar de la cruz de Cristo. Y esa debería ser efectivamente nuestra tarea, amados ministros, amados predicadores de la palabra. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo es el centro de la economía de la gracia de Dios, del evangelio revelado por Pablo a la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 1:23 lo siguiente. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué es Cristo? El versículo 24 lo define. Dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto implica que Pablo entonces se fijó un propósito en su ministerio. En 1 Corintios 2:2 dice que él se propuso no saber nada entre ellos, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo no se pasó su ministerio preguntándole a la gente si era casado o viudo, o estaban rejuntados, si eran bautizados por aspersión o por inmersión. ¿Por qué no hizo eso? Porque es que Cristo no lo mandó a bautizar. Si eres incircunciso o incircunciso, lo que Pablo se propuso fue saber nada más entre los gentiles si la gente había recibido a Jesucristo, había tenido un encuentro personal con Cristo y a este Cristo crucificado. ¿En qué se gloriaba Pablo? Gálatas 6:14 nos lo muestra. 6:14 dice la palabra: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Note usted claramente, amado, que Pablo, si se podía gloriar de algo, era de la cruz de Jesucristo, igual que debemos de hacerlo nosotros. ¿Y qué produjo la cruz de Cristo? En el versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, judíos, ni la circuncisión vale nada, judíos, ni la incircuncisión, gentiles, sino una nueva creación. Note, mis amados, que lo que la cruz produjo fue nuevas criaturas entre los circuncisos y los no circuncidados, entre los judíos y los gentiles de la tierra en su época.
A Pablo nunca le importaron las señales externas de los ritos llamados bautismo o agua, o para los judíos el derramamiento de sangre mediante la circuncisión del prepucio de su pene. A él no le preocupó nada de eso. Él fue llamado a predicar la cruz de Cristo. ¿Qué hizo la cruz de Cristo? Una vez más, Efesios capítulo 2, versículo 15 nos lo revela. Dice: aboliendo en su carne, es decir, en su cuerpo en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese nuevo hombre es la iglesia. Versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas, en la cruz, las enemistades. Qué cosa tan preciosa es la palabra del Señor. En Colosenses 2, 14 y 15, también nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Colosenses 2, 14 y 15. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la ley, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que en el estudio bíblico se llama la economía de la gracia. La gracia resume todas estas verdades y nos las revela para educar nuestro entendimiento. Y la mayoría de los cristianos hoy, lamentablemente, andan buscando el poder de Dios. Muchos lo buscan en un culto o en una campaña evangelística. Otros salen fuera de la ciudad a celebrar encuentros. Pero observemos lo que es el poder de Dios según 1 Corintios 1, 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es el poder de Dios en el Evangelio para salvación. Es entender y comprender en toda su extensión y profundidad lo que significa la cruz de Cristo. Y comprendiendo todo eso, entender entonces también que el propósito de Dios ya se cumplió. Amados, de verdad que fuera de la cruz no hay nada ni para ti ni para mí. Es menester, amados, que podamos nosotros entonces, por medio de la revelación del misterio de Dios que está en su palabra, comprender que todo en la cruz de Cristo fue consumado. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, porque el plan eterno de Dios terminó en la cruz para el tiempo pasado y comenzó para nosotros luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la cruz podríamos hablar por horas. Es lo que somos llamados a tomar diariamente, la cruz de Cristo, y seguirlo, y todo eso, por supuesto, tiene un significado. Pero hoy, amados, quería compartir con ustedes este misterio y tratar de que usted y yo podamos entender el valor tan maravilloso y profundo que tiene la cruz de Cristo en nuestras vidas y la obra perfecta y completa que nuestro Dios hizo en el Monte Calvario.
con el sacrificio de su Hijo en esa cruz. Que el Señor, amados, nos ayude, y les quiero invitar para que hagamos una oración. Hermoso Padre Celestial, por supuesto que esto es un tema de horas, pero quiero darte gracias porque a través del conocimiento de tu palabra, definitivamente tú nos llevas a todos a la cruz, donde tú completaste tu obra perfecta, donde tú pusiste fin al antiguo pacto y la ley, donde tú trajiste con tu resurrección a luz la nueva creación del Dios del cielo, la cual somos nosotros, y a comprender cómo de tu costado precioso salió sangre que limpia nuestros pecados, y salió agua, que es la palabra tuya, que purifica nuestro andar y nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación. Y oramos para que tú continúes guiándonos hacia conocer por completo el misterio revelado de tu palabra y de tu propósito eterno trazado para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Rey, te damos gracias. Amén y amén. Hermosos, gracias por su compañía. No olvides suscribirte al canal. No olvides compartirnos con tus hermanos y amigos. Ayúdanos a llegar a más naciones. Damos gracias por todos los lugares de donde nos escriben los hermanos para agradecernos el trabajo que hacemos para Cristo, o que Cristo está haciendo a través de nosotros, para gloria de su nombre. Que el Señor les continúe bendiciendo, y muchas gracias por su atención.